Estamos grabando. Shalom Ubrajá, Jodesh Tov, bienvenidos, bienvenidas. Nuestro Sheur de Perashat Shavua, que tradicionalmente lo hacemos todos los días jueves. Hoy también nos volvemos a reunir en este aula virtual y le damos gracias a Moré Yosef, que está permanentemente activando este aula casi todo el día y fundamentalmente para los shiurim que hemos dado hoy. Con muchísima presencia de personas y nos ponen muy felices, más allá de las circunstancias. Nuestro Sheur, en este comienzo de Hodesh Nisan, nos lleva al Perashat Vayikra. Vamos a estudiar el Nishmat Abraham Ben Celia, Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, Rachel Batlev, Meir Ben Amelia, Zichronam Libraja, y hoy es la Nahalá, son los 11 meses de la mamá de Michelle Amar, la señora Mesoda Bat Esther, Nishmatá Segura Bisoda Haim, que tengan el mérito de recordarla por muchos años y que puedan realmente honrarla a través del Kaddish, fundamentalmente como merecen hacer los hijos por los padres. Nuestra perashá nos va a llevar a un escenario que hace pocos instantes terminamos de mencionar acerca de la tefilá, precisamente, perdón, y que tiene que ver con esta tarea de la tefilá que nos lleva a nosotros a rezar Perashat HaKorbanot a diario. Cuando hablo de Perashat HaKorbanot, estoy hablando de todo lo que nos sigue en la mañana, después de las primeras brajot, después de las bendiciones de la Torá, llegamos a decir Perashat HaKorbanot, tanto a la mañana, en el comienzo de la tefilá, como después al finalizar la tefilá, antes de finalizar la tefilá, Kabel Hashem, y para la usanza sefaradí, también durante la previa a la tefilá de Minha, también decir Korbanot. Obviamente, eso extiende mucho la plegaria, no hay ninguna duda, y por eso es que mi introducción al tema es que la falta de tiempo o paciencia ha llevado a una omisión generalizada de esta sección de Perashat Korbanot, a pesar de que sus raíces se remontan a los sidurim de los Geonim. Voy a poner la letra un poco más grande para todos, de manera tal que lo puedan leer con mayor facilidad. Ayer me lo pidió uno de los participantes y me estoy dando cuenta que necesariamente se puede poner un poco más grande y tal vez a todos les ayude a poder leer con mayor facilidad. Bueno, espero que ayude. Decía entonces que si bien a veces la gente saltea toda esta parte, es más, hoy en las tefilot que se pueden hacer en un minyan de personas, de 10 personas, se pide acortar por las circunstancias del tiempo la tefilá para no hacerla muy extensa, y entonces por supuesto que los korbanot quedan de lado. Pero esto es una circunstancia muy específica de este tiempo, que también Gamze Yahabor, como enseñaba aquel hombre con su anillo, todo está lindo a pasar. Pero la pregunta es, eventualmente, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a esta tarea, que las raíces están en los primeros sidurim que aparecen en el siglo IX, en el siglo X, si quisiera aventurar una época, en la época de los Geonim. La época de los Geonim barre desde el siglo VIII hasta el siglo XI en Babilonia, donde era el mayor centro religioso judío de la diáspora, después, por supuesto, de Eretz Israel. Por lo tanto, quisiéramos saber
¿Cuál es la importancia de todo esto? La perashá de los Korbanot incluye una sección sobre el Ketoret, como les enseñé a las señoras hace poquito tiempo atrás, pasajes de la Mishnah que se ocupan de los Korbanot y un pasaje de la Gemara. Pero no hay ninguna duda que la sección más importante, principal, diría yo, es la que empieza, ¿no? Es la cuando la Sagrada Torá ordena el Korban Tamid, el sacrificio diario. Entonces, tenemos todo ese, cuando empezamos, obviamente, Tzav de Israel, la Marta Aleem, el Korbanil Ahmid, de Ishai, Reach y Jojí, es el comienzo de los Korbanot, hasta terminar con Ezeu Mekoman Shel Zebahim, cuáles son los lugares de los Zebahim, y vamos pasando por la Torá escrita y luego la Torá oral. Hacemos todo un recorrido de estudio amplio, extenso, de los Korbanot, y de esa manera estamos como estudiando Torá Shebichtav y Torá Shebealte. Y esto es para que tengamos una comprensión de lo que estamos haciendo en la tefilá. Ahora bien, la discusión acerca del recitado de los Korbanot nos lleva ante todo al Tur, quiere decir el autor de los Arba'a Turim, que como ustedes ven allí, es Yaakov Ben Asher, también conocido como el Baal Turim. Sí, sí, el comentarista bíblico, ese que la mayor parte de nosotros lo confunde, que se dedica a hacer numerología. No, no tan solo es numerología lo que hace él, sino que era un sabio de la halajá. Él nació se supone que en el Imperio Germánico, en Colonia, cerca del 1269, y murió, también se entiende, en Toledo, cerca en el Reino de Castilla, en el 1343. El Baal Turim, aparte de ser un comentarista eximio de la Torá y un gran sabio, fue el autor de los Arba'a Turim. Es un código que precede la confección del Shulchan Aruch. Y es muy importante que cada uno de ustedes lo sepa. El Baal Turim era el hijo de Rabenu Yaakov Ben Asher, que era Rabenu Asher, el Rosh, que fue la principal figura del mundo ashkenazí y fundamentalmente fue erigido como el gran rabino principal de España en algún momento. Entonces, este es el hijo del Rosh. Entonces, el Baal Turim menciona en el Tur, precisamente en Orach Haim, y nos dice que esta sección en realidad no trata sobre la oración, sino más bien sobre el servicio a Dios. Esto no habla de tefilá, sino que habla de abodá. Cuando hablamos de abodá, obviamente estamos hablando de lo que representa todo mi vínculo con él. Acuérdense, al Shoshad Barim Olam Omed, sobre 3 pilares el mundo se sostiene, a la Torá, a la abodá, ve alguien sobre la Torá, la abodá, ese es el culto a Dios, el servicio a Dios, y que el Hasadim, las buenas acciones. Y entonces el autor nos dice, ¿dónde comienza la sección esta? Empieza con las palabras Yehuda ben Temauma, quiere decir Yehuda ben Temauma, dice, Azkanamer, sé valiente como el leopardo, liviano como el águila, Kalkanesher, veloz, Ratz Ketzvi, ser también ágil como el ciervo y poderoso como el león para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. El Tur dice que uno debe sacudirse del hechizo del sueño y despertarse para servir a Dios. Y continúa diciendo, es bueno recitar la perashá de la Akedah y la parashá del Man y los 10 mandamientos y la perashá de los Korbanot. Por ejemplo, dice el Tur, la perashá de la Olá y la Minjá, quiere decir el sacrificio ígneo que subía todo al cielo, Olá, Minjá, son todos los Korbanot que vamos a estudiar en la primera perashá del Humash de Vaikra, y los Shelamim, los sacrificios pacíficos o de paz, así como también el Hatat y el Asham. La clasificación que él habla, estos 3 primeros, está hablando el Tur de los sacrificios voluntarios, mientras que al mencionar en última instancia el Hatat y el Asham, está marcando los sacrificios que son obligatorios. Entonces, voluntarios y obligatorios. Bien, pero eso ya es para un avance más de lo que son los Korbanot. Muy bien. A partir de aquí,
tenemos esta primera percepción de la halajá, y está claro, él dice, esto es abodá, esto no es tefilá. Y por lo tanto es bueno acercarse al servicio de Dios, y por eso precede todo con lo Yehuda ben Temao. El Beit Yosef, ¿quién es el Beit Yosef? El Beit Yosef, para que todos sepan, está escrito por Rab Maran Yosef Karo. Es un comentario largo y detallado, para que entiendan ustedes, sobre el Arba'at Purim, o sea, sobre el Tur, sobre el libro este que citamos anteriormente. De paso, estudiamos un poco también el ordenamiento de la halajá. Entonces, este Beit Yosef sirvió como precursor del Shulchan Aruch, que Maran Yosef Karo escribe más tarde en su vida. O sea, una vez que Maran escribe su comentario, Beit Yosef a los Arba'at Purim, después se va a encargar de codificar todo y de hacer un resumen en su Shulchan Aruch. Por eso el Shulchan Aruch tiene las mismas 4 partes que el Tur: Orah Haim, Yoreh De'ah, Eben Haezer y Hoshen Mishpat. ¿De acuerdo? Pero bueno, todo esto es para, por lo menos, estudiar ese escenario. El Beit Yosef cita a una Gemara en Ta'anit 27b como la fuente del Tur. ¿Y qué dice? Cita a la Gemara, que cita a su vez un Midrash de la Gemara. Abraham dijo ante el santo bendito sea: quizás Israel pecará ante ti, y luego harás con ellos como hiciste con la generación del diluvio. Abraham, preocupado por el destino de su familia, por el destino de sus hijos, a futuro, por supuesto, ¿no? Él le dijo, no. Entonces Abraham le respondió, ¿y cómo sabré que habré de poseerla? La famosa frase de Abraham, Bamá edá ki irashena. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, toma para mí una becerra triple de 3 años, una cabra triple de 3 años, un carnero triple, y una tórtola y un pichón. Es decir, lo que Akadosh Baruj Hu quiso introducirlo a Abraham es en el mundo de los korbanot. Y el mundo de los korbanot, atención, dice el Midrash, vendría a ser la garantía de la promesa de la tierra. Entonces Abraham vino, le dijo al Borei Olam, bueno, esto es cierto todo el tiempo que el templo exista, pero ¿qué será de ellos cuando el templo ya no existe? ¡Wow! Abraham vino, a quien Akadosh Baruj Hu le desplegó toda la historia de su pueblo, aún sin ser pueblo, aún sin tener hijos. Abraham vino le dice, bueno, muy bien, lo que me estás enseñando a mí, Corbanot, sirve todo el tiempo que haya un Beit HaMikdash, y cuando ya no exista, cuando se destruye, entonces Akadosh Baruj Hu le respondió, ya he establecido el orden de los sacrificios. Yo ya escribí para ellos el Seder Korbanot. Maravilloso. El Seder Korbanot. Porque cada vez que lo lean, cuando lo recitemos, los Korbanot, le he de considerar, o lo he de considerar como si sacrificaran delante de mí un Korban, y les perdonaré sus transgresiones. Maravilloso. El Beit Yosef dice que la fuente del Tur es esta. El Tur no la cita, pero el Beit Yosef, cuando hace su comentario, cita la fuente. Y entonces habla aquí de la trascendencia de lo que es decir, rezar los korbanot. Entonces, lo que hace este Midrash es relacionar un escenario que para mí es esencial para todos, que se llama Brit Ben Abetarim. Es el Génesis capítulo 15. Y si bien este Midrash que se relaciona con Brit Ben Abetarim no es específicamente del Korban Atamid, que es lo que inaugura los Korbanot, ya que está basado este Midrash en la interpretación de los animales que Dios le dijo a Abraham que tomase como representación de todos los sacrificios. Por lo tanto, el Tur sugiere que uno debería leer los pasajes de la Torá correspondientes a todos los sacrificios. O sea que el Tur entiende que hay una obligación de decirlo. Por otro lado, el lenguaje del Tur parece sugerir que leer estos pasajes es una recomendación, una buena idea, pero no una obligación. En principio, lo sugiere, es cierto. Dada la trascendencia, yo pensaría que es una obligación, pero no lo es. Sin embargo, el Tur vuelve a esta parte del Sidur mucho más tarde
cuando discute el orden de la tefilá diaria, en el Simán 48 de Ora Haim, y dice se estableció, pero acá dice BKBU, establecer, fijo, leer la Perashat Tamid como se encuentra en el Midrash, cuando el templo no exista, ¿qué será de ellos? Y él le dijo, ya les he ordenado previamente el Seder Korbanot, el orden de los Korbanot, y cada vez que participen en ellos y los lean, lo consideraré como si lo hubieran significado antes. Decir los Korbanot es como que hemos hecho los Korbanot, los hemos sacrificado. Qué bueno. En lo que respecta específicamente a Perashat Tamid, si ustedes se preguntan, el lenguaje del Tur parece tender mucho más a lo obligatorio. O sea, dice BKBU, Perashat Tamid. O sea que esto parecería ser sí obligatorio, mientras que lo demás podría ser una sugerencia. Bueno, llegamos ahora a un rab conocido para nosotros, que Baruch Hashem lo estamos estudiando todos los domingos con el Pirkei Avot a la mañana, que es Rabenu Yonah Gerundi, el Rabenu Yonah de Gerona. Entre los infinitos libros que escribió, hay uno en particular que es realmente maravilloso y que se llama Sha'arei Teshuvah, los pórticos del arrepentimiento. Y el Rabenu Yonah, que comenta que es uno de los Parshanim, de los Rishonim, al tratado de Berajot, a la Gemara de Berajot, Rabenu Yonah dice que la recitación del Tamid es obligatoria. O sea que en el siglo XIII, o sea, prácticamente antes del Tur, o contemporáneo del Tur, pero en otra geografía, Rabenu Yonah nos habla fundamentalmente que la recitación del Tamid es obligatoria. Rabenu Yonah pregunta cómo es que ocasionalmente recitamos de memoria pasajes bíblicos en contra de la regla talmúdica de que los pasajes de Torah escrita no pueden recitarse de memoria. O sea, ¿dónde parte Rabenu Yonah? ¿Cuál es la lógica de él? Dice, a veces hay pasajes bíblicos que nosotros los decimos de memoria. Por ejemplo, Shema Israel. Shema Israel, de tanta reiteración, lo decimos de memoria. Pero ¿saben qué? De Barim Shebechtav y Atarrashai lo Ombram Be'alpeh. Hay una regla talmúdica que sostiene que todo aquello que está en la Torah escrita no puede recitarse de memoria. Y entonces, Rabenu Yonah tiene esta respuesta. Su respuesta es que cualquier pasaje cuya recitación sea obligatoria, por ejemplo el Shema, no está incluido en esta regla. O sea que yo el Shema, ¿por qué lo puedo decir de memoria? Para concentrarme más y porque ya lo sé, de tanta reiteración. Lo puedo decir de memoria porque no entra en la regla que estableció la Gemara que cosas escritas no pueden decirse de memoria. Y entonces, ¿qué agrega luego? Que esta es la razón por la cual Perashat Tamid puede ser recitado de memoria. O sea que Perashat Tamid, Et Korbaní Lahmi, Leishai, Reach Lekoji, todo lo que principia la lectura de Rosh Chodesh, hablando hoy de Rosh Chodesh, Chodesh Tov, para los que se sumaron. Entonces, la Perashat del Tamid también puede ser recitada de memoria. ¿Por qué dice Rabenu Yonah? Porque también es obligatorio. Y luego, Rabenu Yonah procede a citar el Midrash citado por el Tur y el Bet Yosef. O sea que Rabenu Yonah también vio en el Perashat Tamid, el comienzo de los Korbanot, la obligatoriedad. Entonces, obviamente, trajimos aquí tres escenarios: el Tur, el Bet Yosef y Rabenu Yonah. Creo que tenemos un buen lugar para sostenernos, para basarnos, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿pero por qué el recitado de esta perashá es obligatorio? Entonces podemos decir que puede ser una buena idea, ya que ayuda a protegernos del abandono divino. O sea, todo el tiempo que digamos los korbanot, Akadosh Baruj Hu nos habrá de recordar como si hubiéramos hecho un korban. Entonces vamos a estar
permanentemente ligados a él. Pero Rabbeinu Yonah tiene en mente una situación halágica específica cuando lo llama obligatorio. Lo que necesita para permitir su recitación de memoria. La respuesta obvia es que la obligación deriva ¿de dónde? Del origen. ¿Y el origen cuál es? Un pacto entre Abraham y Hashem. Que tanto lo cita el Midrash, ¿se acuerdan? Y Rabbeinu Yonah lo pone de manifiesto. Entonces, Rabbeinu Yonah nos invita a pensar que un pacto es un acuerdo vinculante. Es algo que me une a usted y a mí, a ustedes y a mí. A nosotros y a Hashem. Y la participación de Abraham en él también nos obliga. ¿Por qué? Porque Abraham en ese momento está hablando en representación de quién? De lo que sería en ciernes el pueblo judío. Por lo tanto, según Rabbeinu Yonah, esta obligación, es decir, Korban Tamid y los Korbanot, es muy especial. Que no deriva de un mandato de la Torá, curiosamente, no es una mitzvah de Oraita, ni tampoco es una mitzvah de Jajamim. ¡Wow! Tampoco es un edicto de los Jajamim. Sino más bien, y esta es la grandeza de Rabbeinu Yonah, es parte integral de un pacto original entre Hashem y Abraham. O sea, es un ingrediente esencial en el estado mismo de los Yehudim como socios del pacto de Hashem. Y esto nos pone, obviamente, en un plano muy diferenciado. No es una mitzvah de la Torah decir Korbanot. No es una mitzvah de Jajamín decir Korbanot. Muy bien, entonces llegamos a una nueva pregunta. Decimos que los Korbanot son para reconstituir indirectamente los sacrificios. En este caso, los Korbanot tefilot, ¿no? En comparación. Hay otra parte de las tefilot diarias que parece tener el mismo propósito. No solamente los Korbanot son para reconstituir indirectamente los sacrificios, sino que hay algo más. Las tefilot diarias tienen el mismo propósito. La parte central y básica de la tefilá, que se conoce por el nombre de tefilá simplemente. Y cuando hablamos de tefilá, hablamos de Shmona Esrei. Quiere decir, cuando la Gemara habla de tefilá, habla de Shmona Esrei. Entonces, la Gemara de Berajot, que estudiamos durante el Daf Yomi con el Morey Yosef, afirma que tefilot keneget temidim tiknu. Dice que las tefilot se instituyeron en lugar de los temidim. Temidim es el plural de tamid, quiere decir de los sacrificios diarios. Y entonces, ya que vamos a recitar el Shemona Esrei 3 veces todos los días, en Shacharit en lugar de Korban Tamid, Shel Shachar, y Minja en lugar de Korban Tamid, Shel Ben Arbaim. ¿Por qué es necesario recitar el texto bíblico que trata sobre el Korban Tamid? Es la pregunta del millón. El Korban Tamid te estoy diciéndolo como el principio de todos los Korbanot, ¿sí? Ahí donde empieza más la tarea de los Korbanot. Entonces, sí, tefilot, keneget temidim tiknu. Si yo rezo, porque esas tefilot fueron puestas en equiparación con los Korbanot, entonces alcanza con que diga la Amidá de la mañana, de la tarde, y ya estoy haciendo el Korban de la mañana y de la tarde. ¿Me entienden? ¿Para qué eventualmente decir el Korban Tamid? O sea, en cualquier caso, se nos ocurre poner, cumpliríamos con la obligación de llevar estos sacrificios a lo mejor de nuestra capacidad limitada en estos días sin templos a través de qué, del Shmona Esrei. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué agrega recitar la Perashá real? El Korban Tamid y todo lo que sigue después. Los agregados de los Jajamim en la Torah oral, tanto de la Mishnah como la de la Gemara. Entonces, aquí llegamos a un punto también interesante. La idea de que la tefilá en general está en el lugar de los sacrificios
es más que un simple paralelismo de uno sustituyendo al otro. Y acá llegamos al gran águila, que es el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. El Rambam afirma, atención, que la tefilá es una mitzvah de Oraita. El Rambam afirma que la tefilá es una mitzvah de la Torah. ¿A partir de dónde? Del pasuk de Shemot que dice Ba'abadetem et Hashem Elokechem. Ba'abadetem. Serviréis, abodá, a Hashem vuestro Dios. Dice Rambam en Ilhot Tefilá, primer capítulo, primera alajá. Es un mandamiento positivo, mitzvah taseh, orar todos los días. Como está escrito, serviréis a Hashem vuestro Dios. Ba'abadetem et Hashem Elokechem. En la tradición, quiere decir en la Masoret, en la tradición oral, se enseñó que este servicio es la oración. Esta abodá es la tefilá. Como está escrito, Ba'abadetem bechol levaochem. Los sabios dijeron, ¿cuál es el servicio del corazón? Eizoí abodá shebalev, el servicio del corazón. Y veomer, zo tefilá. Esta es la tefilá, oración, pusimos en lugar de la tefilá. O sea, que de acuerdo al Rambam, el servicio del corazón se llama abodá shebalev. Entonces se contrasta aquí con el servicio no del corazón. Quiere decir, una cosa es el servicio abodá shebalev y la otra es el servicio de las acciones. Abodá amaasit. El término abodá, servicio, se entendería que se refiere al servicio del templo, ¿verdad? Abodata korbanot, lo concreto. Y aquí el Rambam da un paso más. El Rambam está viendo explícitamente la plegaria como el equivalente mental de los sacrificios. Hay una acción, pero hay un equivalente en el pensamiento. Los sacrificios se cumplen a través de acciones externas, mientras que la abodá, Balev, se cumple a través de la intencionalidad interna. Hay una acción externa versus intencionalidad interna. Sin embargo, tanto lo externo como lo interno son de la misma naturaleza esencial. ¿Cuál es? Una expresión de servir a Dios. Agrega el Rambam, por lo tanto, tiene sentido que los sabios ordenen la tefilá para reflejar realmente los sacrificios al ordenar los tiempos y la frecuencia de la oración para que coincida con los sacrificios diarios del tema. O sea que el Rambam dice, bueno, es por eso que los Jajamim hicieron ese ensamble. Tefilot keneged korbanot tiknun, temidim tiknun. Por lo tanto, tenemos aquí ese ensamble maravilloso, único, con el cual, obviamente, llegamos a entender cómo lo externo se suma a lo interno. Y entonces, volvamos a nuestra evaluación anterior. Y decimos entonces, si la tefilá en general, la tefilá como marco, y Shmone Esrei en particular, la amidá, la tefilá, son una expresión de la abodá Hashem, transferidas a la autoconciencia interna y expresada por la boca. Quiere decir, si todo eso forma parte de mi dimensión interior y mi expresión oral, ¿por qué hay una necesidad adicional de recitar realmente los textos de los sacrificios para que Dios nos vea como si hubiéramos sacrificado en realidad? No hace falta. O sea, el Midrash, no estoy desautorizando el Midrash, desde ya que no, estoy cuestionando si lo que estoy haciendo con las manos, que ahora no puedo hacer, lo estoy haciendo con mi boca. Un Eshalma Parim Sefatenu. Vamos a trocar los animales por nuestros labios. Por lo tanto, entendemos que sacrificar es servir a Dios y orar es servir a Dios. Y el segundo es paralelo al primero. Tefilá es paralelo al Corbán. ¿Qué más se necesita hacer y qué más se puede lograr?
Aquí es la gran pregunta. ¿Por qué? Y entonces acá, por supuesto, voy a proponer una respuesta, pero no necesariamente para que sea convalidada, ¿no? O sea, esta es mi idea, es mi concepción, obviamente, y creo que ahí se dirige el Rambam en esa búsqueda. Acá yo creo que hay dos aspectos diferentes en la institución de los korbanot. Una es la noción de lo que dijimos la abodá. Abodá dijimos servicio, punto. Hashem es Melech. De ahí a Hashem le Melech al Korah. Nuestro Dios es rey. Y obviamente estamos, comillas, obligados a servirlo al rey como los hombres que una vez sirvieron a sus reyes. Si tengo que pensar en una palabra arcaica, medieval, pero que podamos entender qué significado tiene, servir al rey significa un homenaje, honrar al rey, el kavod del Melech, Melech a kavod, como dice el Salmo del día domingo, Mi'u ze Melech a kavod, quien es el rey del kavod. Y esto tiene dos formas, el homenajear, el honrar al rey, en acciones y sustancia por un lado, y en palabras por el otro. Entonces, por un lado puedo presentar un regalo de gran valía ante el rey, o por otro lado puedo elevar un discurso, una proclama de gran honorabilidad para el rey. Entonces, de una u otra manera, dice, en lo que respecta a este aspecto, podemos concluir que las dos formas son funcionalmente equivalentes. Tanto lo material por un lado, lo sustancial, y por otro lado, lo oral, la verbalización de ese vínculo. Es más, hay muchas personas que creen que estos conceptos son idénticos y por lo tanto se preguntan si falta algo en un mundo donde no se realizan sacrificios. Porque todo el mundo se cuestiona lo mismo. Si nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu 3 veces al día, en la 17ª brajá de las 19 bendiciones de la Amidad, el Shmon Esrei, Retzeh Hashem Elokeinu, Bemechá Israel, Belitfilatam She'aen, aceptan Abodá, Bene Israel, el Abodá, el culto, Belitfilatam, sus plegarias, Beishe Israel, Tekabel Beratzon, y los fuegos ígneos de Israel aceptará con tu voluntad. Estamos implorándole que no solamente quiera recibir mis plegarias, sino también quiera recibir con razón, con voluntad, los fuegos, Ishe Israel. Ishe son los korbanot elevados al fuego. Por lo tanto, aquellos que se preguntan si falta algo en un mundo donde no se realizan sacrificios, yo no estoy de acuerdo con esa evaluación. No pienso en que no hagan falta. Lo que sí creo, eventualmente, creo en otra realidad. Creo que hay algo más real, más excepcional, más experiencial, perdón. Y por lo tanto, expresa un compromiso mayor y mucho más vívido en el sacrificio físico que en simples palabras. No hay ninguna duda que el sacrificio físico representaba, obviamente, un escenario, pero mucho más fuerte que todo lo que era la tefila. En el Bet HaMikdash había tefilot, pero en el Bet HaMikdash el escenario fundamental eran los korbanot. Y es por eso que yo tuve cuidado de usar el término funcionalmente equivalente. Lo que quería decir es que las dos formas encarnan el mismo significado básico, pero no son iguales. Por eso dije funcionalmente equivalentes.
para ponerlos en un mismo plano. Pero el impacto que tenía el sacrificio físico, la vivencia, era completamente diferente a lo que es la plegaria. Entonces, el hecho de hablar de funcionalmente equivalente, quise decir que ambas formas encarnan el mismo significado básico. Las tefilot mismas expresan esta equivalencia cuando decimos en el Shemona Esrei que las ofrendas quemadas y las oraciones de Israel sean aceptadas con amor y que el servicio de Israel, tu pueblo, sea continuamente aceptable. Acabo de decir. Retzé Hashem Elokeinu be'amecha Israel be'filatam sha'en. Plegaria. Be'asheva abodá lidbir beteja. Y retorna la abodá al escenario esencial de tu casa, Dvir, que era donde estaba el santuario. Ve'ishe Israel utfilatam tekabel. Mera tekabel. Y ahora se antepone Ishe Israel, esos fuegos que encendía al pueblo de Israel en relación a los korbanot. Utfilatam, y sus plegarias prontamente recibe-los con amor. Uteí la razón también, y que siempre sea de tu agrado y voluntad. Abodat Israel ameja, la abodá de Israel tu pueblo. Y esto no es solamente algo más, es fundamental. Se reitera la abodá. Entonces, hay un aspecto que nos lleva a ponerlos como funcionalmente equivalentes. Pero vuelvo a repetir, la vivencia del Corbán es completamente diferente a la tefilá. Y la plegaria de la Amidá no habla solamente de la tefilá. Habla de Litfilatam Sha'en, de Kadosh Baruj Hu escuche, preste atención a nuestras plegarias, pero también dice que Kadosh Baruj Hu haga retornar la abodá al Dvir Beteja. Para entonces, cuando estamos en la abodá, el culto físico, en el antro central del Bet HaMikdash, Ishe Israel utfilatam me'erabat. Entonces, Ishe Israel, Ishe está hablando del fuego, los fuegos de Israel. Todos los korbanot se llaman Ishe Reach Nihoach LaHashem. Levi, hay una pregunta. Voy a abrir el micro. Sí. Te escuchamos, Moshe. Sí, quería consultar. Si viene los dos, tanto la lectura de los Korbanot como la lectura de las Amidot del día, dice que son funcionalmente equivalentes, hay una diferencia importante con respecto a los pedidos personales que tenemos en la Amidá y también las alabanzas que hacemos al principio de la Amidá que no están en los Korbanot. Y por otro lado, volviendo a lo que usted enseñó en el shiur anterior, del momento de la Atzilut, que lo obtenemos únicamente en la Amidá, por lo que yo entendí, podemos estar frente a Hashem como una oportunidad que no lo podemos de otra forma. Entonces, la Amidá nos daría la oportunidad de hacer esos pedidos personales con mucha más fuerza y la alabanza a Hashem, que también es importante. Okay. Bien. No, creo que hay un punto que no se pudo percibir, o por lo menos el puente que no lo pudieron entender. El cuestionamiento que traje anteriormente era, si las tefilot vienen en lugar de los temidim del Korban Atamid, de la mañana y de la tarde, y entonces alcanzaría con decir la Amidá y sobraría, ninguna duda. No estoy hablando ahora de las partes de la Amidá y qué partes. Desde ya la Amidá representa ese encuentro individual con el Kadosh Baruj Hu. El tema es si eso ya es suficiente, porque está equiparado con el mundo de los korbanot, del Korban Atamid. Entonces, ¿para qué tengo que leer los korbanot a la mañana, al finalizar la tefila de la mañana y a la tarde?
Si ya con la tefilá alcanza. Ese fue el primer punto. El segundo punto, cuando hablo de funcionalmente equivalentes, y por eso lo dije, esto es una idea muy personal, dije que tanto el Corbán como la tefilá son funcionalmente equivalentes. Funcionalmente equivalentes. No son equivalentes. Son funciones. Desde el punto de vista de la función, parecerían ser idénticos. Pero desde el punto de vista de la vivencia, el Corbán es mucho más fuerte que la plegaria. Por supuesto que ante la ausencia del Bet HaMikdash no podemos ni siquiera pensar en el Corbán. Pero si pudiéramos pensar en el Corbán ocuparía su lugar. Más que la plegaria en sí. Más que la plegaria en sí. De una u otra manera, lo que estaba explicando aquí era que en la tefilá de la Amida, Retzé, y esto es lo patente, que tenemos aquí un escenario fantástico, donde le pedimos a Kadosh Baruj Hu que quiera recibir las tefilot, pero que también vuelva a traer la Abodá al Dvir Beiteja, al escenario del Bet HaMikdash. Y ahí aparece Ishe Israel, los fuegos. Entonces, una cosa tiene que ver con la equiparación de la Amidá con los Korbanot. Entonces, que nosotros, las Amidot vienen en lugar de los Temidim, de los Korbanot. Y entonces, bueno, alcanza con que digamos la Amidá y que no digamos Korbanot también. Pero, eventualmente, hoy en día, se ha instalado la costumbre, la tradición, no hoy en día, desde hace mucho tiempo, la época de los Geonim, hace más de 10 siglos, 11, donde los Korbanot también se dicen. Y vimos, entonces, que Rabbeinu Yonah habla de la obligatoriedad, también el Rambam habla de la obligatoriedad, el Tur lo menciona como una opción, si bien no obligatoria, y el Bet Yosef, que se aplica en la obligación. Eso es lo que yo entiendo que tenemos que plantearnos desde esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, ese sería el criterio. Pero yo les pido nada más que me dejen terminar el circuito de la posición, porque estoy justo en la mitad de la posición. Y después me hacen las preguntas que quieran. ¿Está bien? Porque así puedo terminar la idea y no me tengo que repetir sobre aquello que voy a decir. ¿Sí? Gracias. Entonces, ese es el primer punto de la equivalencia funcional. O sea, Corbán y Tefilá están en un plano aparentemente equivalente, pero no son idénticos. Pero hay otro aspecto de los Korbanot, y aquí quiero llegar. ¿Y cómo descubrí este aspecto? Por casualidad. Realmente hace unos años, estando en Jerusalén, estudiando en el máster de educación, me encuentro, pero mamás por casualidad, buscando otra cosa, porque estaba estudiando sobre el mundo del Hasidut, encuentro con una monografía escrita a máquina. A máquina. Todavía había máquinas de escribir, no cuando yo la vi, sino que se escribió a máquina de escribir, sobre Sefer Vayikra en inglés. Bueno, me llamó la atención primero por lo antiguo. Segundo, al leer la primera sección de Sefer Vayikra, me llamó la atención un versículo citado en inglés que no reconocí. La verdad, no entendía de qué versículo hablaba en Vayikra. No soy muy conocedor del inglés, pero a nivel de lectura tengo la posibilidad de leer. Entonces fui al Humash de Vayikra y descubrí que el versículo en cuestión era bastante familiar y que se repite en todo Vayikra. ¿Cuál es? Vehiktir hakohen akol hamizbeja, hola reach lichoach lashem. Vehiktir hakohen akol hamizbeja. En principio habla de consumir al fuego, el Cohen, todo en el Mizbeach, como hola, como un sacrificio ígneo que sube todo al cielo, reach lichoach lashem, de un aroma grato para el Todopoderoso. Y la traducción que no reconocía yo en el comienzo del versículo fue que
Este autor, que no recuerdo quién era, les pido disculpas, dice que el sacerdote lo convertirá todo en humo en el altar. No consumir al fuego. Mi maestro Rabederi, Zichrono Libraja, puso consumir al fuego. Vejictir. Pero me acuerdo de este concepto, y este concepto me cambió la percepción del texto. O sea que lehaktir se traduce como convertirse en humo. Y después de mi asombro inicial me di cuenta que la traducción era correcta. Que lehaktir, y sin discutir, por supuesto, con ninguna autoridad, menos con mi maestro desde ya, no significaba quemar, o solamente quemar. El verbo que se usa para describir cómo deshacerse de la carne sobrante de un sacrificio, vejanotar mi menú, y saref dice. Lo que quedaba, no dice que hay que leactir, lo que quedaba del Corbán Pesach tenía que ser quemado. Así como cuando hacemos el Bi'or Hametz, lo quemamos, no decimos maktir, no decimos leactir et hametz, sino lisrof et hametz, o Bi'or Hametz. Y se entiende que el Bi'or es quemar el Hametz. Entonces, saraf, el verbo lisrof, es una acción negativa, es destruir y eliminar. Pero behiktir a Cohen, Akol a la misbeja, o la misbeach. El lehaktir es una acción positiva, no diseñada para eliminar el combustible, sino para ofrecerlo o hacer algo positivo de él. El segundo uso común del verbo lehaktir ketoret, de ahí mi asombro, es producir incienso. ¿Qué significa? Hoy en día, el kitor es el humo. Qatar, si tuviéramos hoy trenes que van a carbón, se llama Qatar porque arriba el tren sacaba humo. Esa es la raíz del aktir, ketoret, que también significa humo en árabe y vapor en hebreo moderno. Lo que lleva a pensar que lehaktir significa convertir en humo. O sea, el sacrificio en el altar no se destruye a través del fuego, sino que se convierte en humo mediante el uso del fuego. Y luego se convierte en una ofrenda de olor agradable delante de Hashem. El humo es el que sube y ese humo es el que lleva el Reach Nihoach ante el Todopoderoso. Esto es muy interesante, porque cuando uno estudia la Gemara, Masejet Zebahim, precisamente el tratado de Zebahim, que habla sobre los korbanos, se habla claramente de dos partes en el sacrificio de los animales. La primera parte que domina las discusiones en Masejet Zebahim es rociar la sangre sobre el altar. Esto se llama Zerikat Adam. Y esto, los Jajamim lo definen como el papel de la Kapará, del Lejaper. Venía a expiar la acción del hombre. La segunda parte, que probablemente asociamos más naturalmente con la idea del sacrificio, era quemar la carne y las grasas en el altar. Y ahí viene el concepto de Haktara. Ahora, ¿era consumir al fuego verdaderamente? Si asocio al concepto de lehaktir como el ketoret, sabiendo lo que significa ahora la palabra esa, podría entender entonces el significado de este aspecto. Los korbanot convierten la carne en humo. Humo. Transforman lo material en lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque el humo, el ashan, representa definitivamente para la mente antigua, pero también para la nuestra, a pesar del entrenamiento científico que hemos recibido, el espíritu, no lo material. Como el viento, ruah, que también significa ruhaní, espíritu. El humo desaparece en nada visible y se eleva hacia los cielos.
De hecho, el pasuk dice que esto causa reach mihowa. Reach es igual a ruach. Es el mismo concepto. Reish, yud, het, reach, aroma. Ruach, hálito de vida, espíritu. Igual que lo espiritual. Y entonces, yo llego a esta conclusión. Sacrificar un animal u otras posesiones en el ser humano crea un puente real entre dos mundos que son lógicamente insalvables. Los cielos trascendentes, la pureza espiritual y el mundo físico, intrascendente, sumamente material. Hay un midrash que dice que los cielos nunca tocan la tierra, ni siquiera cuando Dios descendió al monte Sinaí. ¡Wow! Y la tierra nunca toca los cielos, ni siquiera cuando Moshe Rabbeinu ascendió al Todopoderoso. A veces utilizamos ese recurso poético, ¿no? De que los cielos se besan con la tierra. Y sin embargo, el Midrash sostiene, Midrash Tehilim, no le puse la fuente, perdón, Shoher Tov se llama el Midrash, dice que no se tocaron, ni siquiera cuando Hashem habló, ni siquiera cuando Moshe subió. Ahora, cuando el Corbán, Behiktir, Alaba Cohen, Behiktir, todo el tiempo habla de Lehaktir, cuando se convierten nuestras posesiones en humo, ahí se crea un puente, por el cual el primero se convierte en el segundo. Los dos mundos totalmente divergentes están unidos y entrelazados. Uno se convierte en el otro. Entonces, no es sorprendente que el Ramban declare que los Korbanot, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, los Korbanot, dice él, Sefer Vaikra, crean el puente por el cual las bendiciones de Hashem descienden al mundo, en donde lo espiritual se convierte en lo físico. Un puente, de todos modos, digo, es de dos vías, ¿no? Sube y baja, como la escalera de Jacob. Y llego al final, y escucho vuestras preguntas. A Abraham se le prometió que los sacrificios, en el Midrash, recuerdan al principio del Shur, son la garantía de la propiedad de la tierra a sus hijos. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu. Y Abraham le dijo, y cuando el templo se destruya, que digan delante de mí los korbanot y lo consideraré. La pregunta es, ¿qué aspecto de los sacrificios da esa garantía? Aun cuando esos mismos hijos estén pecando. Entonces, este verbo, behiktir, lahaktará, que habla de lehaktir y del ketoret, la tierra de Israel es una tierra terrenal real, que es el asiento de la presencia de Dios en el mundo. Todo este concepto del Humash de Vaikra, que viene a poner en escena, Be'azul y Migdash Be'shachanti Betocham, harán para mí un santuario para que Hashem pueda morar entre nosotros y que nosotros debemos morar en su tierra, depende de la posibilidad de ese puente entre el cielo y la tierra. Que los dos reinos, Malchut Shamayim y el Malchut Haaretz, no sean insalvables. Pero si no hay sacrificios, entonces de hecho no hay puente. Y entonces, si no hay puente, estamos exiliados en una isla a la deriva, sin la posibilidad de conectarnos con el reino de Kadosh Baruj Hu. La solución no es obvia. Recitar los Pesukim no es un acto de transformar lo físico en lo espiritual. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu le ha prometido a Abraham Avinu que reciten estos versículos y lo veré como si realmente hubieran quemado la carne en el altar. Kadosh Baruj Hu dijo, crearé el puente incluso sin la sustancia del mismo. ¡Wow! Kadosh Baruj Hu lo puede hacer. ¿Cómo funciona esto? Yo no lo sé.
Está de alguna manera en el poder de las palabras reales de la Torá convertirse en realidad. La palabra es lo real. Es lo que yo contemplo, es lo que yo veo, es lo que yo entiendo. Así dijeron en Pirkei Avot, de Asarama Amarim, Dibra Olam, de Asarama Amarot, perdón. Con 10 alocuciones, Dios creó el mundo. Pero estoy seguro que a través de la promesa de Dios a Abraham y el pacto entre ellos, vamos a poder lograr la integración de los mundos, incluso sin sacrificios reales. Y esto no es Shemona Esrei, no es Tefilá, y no es Avodah Shebalem. Si Rabbeinu Yonah está en lo correcto y es una obligación diaria, y es por eso que está en nuestro Sidurim, Perashat HaKorbanot, yo creo es una oportunidad increíble para transformar nuestro mundo, tanto personal como comunitario, en este mundo privado de Jurban, donde estamos en un Jurban que todavía no podemos ver la reconstitución. Y por eso coloqué al final, voy a bajar, desde que tomé conciencia de esto hace muchos años ya, he sido puntilloso de incluir Perashat HaTanit, el sacrificio designado por la Torá como Korbaní Lahmi, mi Korban, mi pan, todos los días al comienzo de Shaharit, así como todos los Korbanot escritos en el Sidur. 2 veces cada mañana y 1 vez por la tarde. Porque yo creo que esa es la forma de continuar el Berit Ben Abetarim, el pacto inicial. Ese pacto que me hace a mí pertenecer a este pueblo, a esta tierra y a mi Dios. Es el remanente del puente creado por ese pacto entre el reino espiritual y el mundo material. Y de ahí la importancia, creo yo, humildemente, de lo que representa que nos demos el tiempo para rezar Korbanot. Y aun cuando estemos apurados, por lo menos hacer que estos Korbanot formen parte del escenario cotidiano, porque de esa manera vamos a estar viendo cómo ese puente existe dentro de nosotros. Hasta aquí llego yo, escucho vuestras preguntas. Gracias. Jazmín, tienes el micro abierto. Ah, sí. Shalom Rab, habla mi esposo Jazmín, ¿cómo está? Gusto Bien, saludarlo. igualmente. Todo lo bueno. Discúlpeme, anteriormente quería hacerle una pregunta, pero la luz roja dijo stop, porque al final usted la respondió. No, yo quería terminar con mi pensamiento, porque en algún momento alguien iba a responder, pero de todas maneras podemos... Estaba la respuesta y mientras guardé silencio para esperar hacer la pregunta, porque la pregunta viene desde antes, desde el momento de que empezó a hablar de estos 3 escenarios, de unirlo a través del Corban, del humo, estas realidades. Cuando empezó el rezo, esa realidad en la primera instancia, digamos, el derech de antes, entro en el comienzo. Por ejemplo, en Abraham Avinu cuando presenta el Corban con su hijo. Entro en ese nivel de conciencia, por así decirlo, no sé si estoy muy equivocado, o creo que está rezando afuera de mi casa, o fuera del Bet Knesset, mirando la sombra con un minyan, y tengo al lado 2 metros de lado, y me imagino que estoy en el templo. Es una cosa que no controlo y no sé cómo controlar esos pensamientos o esa expansión de la conciencia, no sé cómo llevarlo. Pero todo lo que dijo usted en este momento me llevó al Pirkei Avot, el Shimon el Justo, donde habla sobre 3 son los que mantienen el mundo. Porque él era el hombre de la gran asamblea. Él aprendió, dice que él recibió la Torá de las manos de Moshe. Es decir, wow, recibió del Netilat Yadayim todo esto, desde la pureza, de la pureza de su Torá, de la pureza del servicio que él hacía en el templo, de la pureza que él tenía con sus actos de bondad que hacía, que de una u otra manera entrara esta unión en esas 3 realidades. Con esas 3 que mantienen. Porque el pacto de la Torá, que habla sobre que no existiría un pacto con el día y con la noche. Y era lo que usted estaba diciendo recién. Pero como que tampoco se tocan. Nosotros igual incluso cuando pasamos del día a la noche tampoco se tocan. Hay cosas intermedias que uno no entiende y ahí no hay que meterse. Porque tenemos dudas.
Shimon HaTzadik habla de Ashoshat Barim Haolam Omed, a la Torah, a la Abodá, Ve'al Gemilut Hasadim. Y justamente entre Torah y Gemilut Hasadim, que vendrían a ser esos dos platos de la balanza que deben estar siempre en un equilibrio, tanto el estudio como la acción, el fiel de esa balanza se llama la Abodá. La Abodá representa lo que comunica permanentemente hacia la Torah y lo que alimenta hacia Gemilut Hasadim. Es el fiel de la balanza, a mi humilde entender. Y por lo tanto, hoy en día, cuando tenemos que llegar a entender que si bien la amidad, la oración individual, está relacionada enteramente con nuestros korbanot en el Bet HaMikdash, no quiere decir que esa amidad sea insuficiente para darle una respuesta adicional a Moshe, sino que la amidad representa un escenario fabuloso, un escenario de contacto, de intimidad con el Todopoderoso. Pero eso es individual. Los korbanot representaban el espacio colectivo. Quiere decir, si bien había korbanot individuales, todo el korban tamid, del cual empezamos a hablar hoy, y los mencionamos como un escenario esencial, el korban tamid me representaba no a mí, nos representaba a todos nosotros. Entonces, sea Hashem, dice la tefilá, Be'ameja Israel, en tu pueblo, no en los korbanot de tu pueblo. Primero, el Kadosh Baruj Hu se vincule con nosotros. Y después, Belitfilatam Sha'em, que su plegaria quiere aceptar. Be'asheva Abodá Lidvirbeteja. Luego, cuando eventualmente nosotros estemos tan consustanciados con esa realidad, entonces seguramente el escenario de la Abodá va a retornar prontamente en nuestros días, y allí veremos cómo habrán de convivir en nuestro siglo XXI, desde el Hashem, cómo van a convivir la Abodá y la Abodá Shebalem. La Abodá práctica y la Abodá Shebalem, la Abodá del corazón. Ahí es decir que eran funcionalmente equivalentes. Eso lo vamos a vivir como una realidad. En la época del Bet HaMikdash, el Corbán era el mayor escenario. No la tefilá. La tefilá acompañaba a los korbanot, pero no era tan esencial. El momento que empieza el Jurbán y comienza el exilio, la búsqueda del Todopoderoso se ha vuelto insidiosa y en última instancia esa búsqueda casi obsesiva nos lleva a través de la plegaria a que Kadosh Baruj Hu, por lo que yo digo, él no solamente en la amidad, sino en la previa de la tefilá, y en el final de la tefilá, y en el comienzo de la tefilá, 3 veces al día, en ese trípode que me sostiene, es el trípode donde baso ese puente que me comunica con él. En ese subir y bajar permanente, en el cual le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos considere cada vez que mencionamos los korbanot como si estuviéramos haciendo un korban. Pero para mí, siempre la del medio, en mi pensamiento personal, la del medio, como la abodá, la del medio es la que vale. Es cierto, Shaharit y Arbit son tefilot importantísimos, pero la minjá, la tradición sefaradí, no es casual que diga, cada vez que empezamos la oración de la minjá, Kikon tefilatí ketoret lefaneja. Establece mi plegaria como el ketoret. ¡Wow! No es simple. Masat kapai. Lo que yo porto en mis manos, minjat arev, la plegaria del dulzor, del placer. Entonces, de uno, última instancia, bueno, me da mucho para pensar. Entonces digo, la amidad es un mundo de intimidad con el Todopoderoso. El Corbán es un mundo de amplitud de todo Am Israel. El Corbán Atanit, partiendo de él, era todo el Am Israel. Todos en el Bet HaMikdash. Bueno, que tengamos el Chodesh Tov. Besorot Tovot. Mañana, Erev Shabbat, vamos a pasar algunos shiurim también antes de Shabbat, si Dios quiere.
para los niños y también para los adultos. Vamos a estudiar Tehilim, si Dios quiere, y vamos a estudiar la Perashá en 20 minutos, cosas que hacíamos en Shabbat eventualmente, pero que lamentablemente no podemos hacer ahora porque no tenemos tefilá en el Bet HaKnesset. Mañana a la mañana hay un shiur de Rav Wolbe, 8:45 aproximadamente, 9 menos cuarto de la mañana, y luego por la tarde vamos a anunciar los shiurim que voy a dar antes de Shabbat para los niños y para los adultos. Que tengamos Shabbat Shalom. Beso Rotovot y gracias por participar con nosotros. Un abrazo. Gracias, Lea.